estamos otra vez más en un nuevo directo de jardinería emocional, como a mí me gusta llamarlo. Llevaba una semanita sin hacer, la verdad que ya tenía mono, tenía ganas de volver a compartir. Bueno, he estado buscando personas inspiradoras y esta semana la verdad es que he encontrado tres que les apetece pues estar compartiendo. Eh, Dentro de poquito entrará. La persona que va a entrar hoy, la verdad es que me hace mucha ilusión porque ella es una referente en el campo de la educación emocional, tanto en Cataluña como en España. Ha publicado varios libros, entre ellos Entrénalo para la vida, que es un libro que se ha convertido en referente en diferentes círculos educativos, y también su nuevo libro que es Crecer con Valentía. Ella además es la directora de un proyecto que yo tuve el placer, la suerte de visitar, que se llama La Granja Escuela, y es un sitio maravilloso, está ahí en medio del campo, en Santa María Palau Tordera, y básicamente han cogido una granja y la han convertido en un espacio educativo para trabajar la educación emocional, tanto con coles, con institutos, como con familias también y profesores. Ellos también forman a profesores, tienen su propio método, el método de la granja. Y bueno, en todos estos directos que estoy haciendo, estoy trayendo pues personas que de alguna manera u otra me inspiran y sus trabajos están relacionados pues con el bienestar emocional, psicológico, incluso espiritual también. Tendremos también por aquí personas también que hablan más desde esa vertiente más espiritual, como es esta semana que tendremos a Virginia Blanes, estará con nosotros el jueves, hablando sobre el ego, el miedo y el amor desde una perspectiva espiritual. El viernes estaré haciendo un live también con Karma Bo. Karma Bo se dedica, entre otras cosas, es formadora y hace muchos trabajos, pero se dedica también a ver, la Granja Escuela. Se acaba de unir la Granja Escuela, Cristina. Al tema de la muerte y al acompañamiento en procesos de duelo estaremos el viernes. El viernes hablando con Karma Bo. Y ahora a ver que Cristina parece que ya la Granja Escuela se ha conectado. A ver si me da ahí a saludar para... Ahí está, ya aparece ya. Hola, Hola ¿qué tal? Cristina, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Sí, a ver si la gente en los comentarios pueden decir, pero yo te oigo perfectamente. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, a la gente que está empezando a conectarse, ¿se escucha bien? Tanto a mí como a Cristina. Bueno, agradecer a toda la gente que está metiéndose, que lo van a ver en directo, ¿vale? Muchas gracias. Vale, sí, dicen. Tanto que lo verán en directo como en diferido, esto lo subiré después a todas mis redes y al canal de YouTube. Y un poco, Cristina, para que también tú sepas el contexto, porque como sé que tú eres una mujer muy ocupada, no te he querido quitar mucho tiempo. Estos espacios está dedicado a personas que de alguna manera u otra a mí me inspiran y creo que su trabajo, pues a través de mí intento que llegue a más personas que tiene que ver con el campo de la educación emocional, el bienestar tanto psicológico como emocional e incluso espiritual. Y decía, ¿no? Estaba antes de que entraras que para mí es un honor tenerte porque para mí eres una de las grandes referentes en España y en Cataluña, tanto de la educación emocional en la familia como en la escuela. Y aparte de muchos otros libros, uno de los libros que más, pues bueno, que se ha convertido como una pieza angular en muchos círculos educativos es Entrénalo para la vida, aunque tu último libro es Crecer con Valentía, que también al final hablaremos un poquito. Y eres la directora y una de las creadoras de esa pedazo de escuela Granja Paraíso en Santa María Palau Tordera, que es la Granja Escuela. Y bueno, hecho este briefing, Cristina, a mí me gustaría ¿qué fue lo que te llevó a ti a donde estás hoy, ¿no? A preocuparte o a ocuparte, mejor dicho, por la educación emocional. Pues si te soy sincera, lo que me llevó aquí fue la desesperación, básicamente la desesperación, porque yo ya llevaba más de 20 años trabajando con niños en la granja. En la granja trabajas con la trinchera de la educación, donde todo te salpica, ¿no? Y yo pensaba que alguna cosa sabía de niños después de 20 años trabajando con ellos y 8 o 12 horas diarias, porque en el mundo del ocio educativo, pues la verdad que trabajas muchas horas y muy intensamente. Ostras, me di cuenta de que todo lo que siempre me había funcionado para trabajar con los niños dejó de hacerlo, ¿no?
los niños ya no me escuchaban como antes, ya no conseguía modular ni actitudes ni comportamientos. Y bueno, primero me frustré muchísimo porque, bueno, los niños te dan estos zascas, ¿no? Que te dicen en cada momento cómo estás como padre, madre o como educador y bueno, estuve 2 años quejándome cada día, yo soy una experta en la queja, hasta que me di cuenta de que, bueno, por mucho que me quejara, todo seguía igual, ¿no? Y ahí fue cuando pensé, ostras, si los niños han cambiado, tal vez nosotros, yo tengo que hacer algo distinto, ¿no? El qué era la pregunta que eso fue en el año 2002, 2004, hace mucho ya, hace casi, dentro de poco ahora 20 años, y la verdad es que empecé a buscarme, pues eso, la vida. Y a través estaba desesperada, básicamente, y a través de buscarme la vida, pues buscaba a través de ensayo, probación, probaba una cosa, me funcionaba, me lo quedaba, probaba otro, no me funcionaba, fuera, y ensayo, acierto, prueba, error con 18.000 chavales que nos pasan cada año por la granja, pues bueno, al final conseguimos el método La Granja que nos funciona, conseguimos que, no solo que nos escuchen, sino que además se modifican actitudes y comportamientos de manera súper rápida, de manera muy transformadora. Y el éxito o haberlo conseguido no es tanto yo, sino los chavales, porque simplemente yo me dejaba guiar por ellos. Si funcionaba, pues bien, y si no, pues... Y simplemente a lo mejor ha sido el acertar en mirar a los niños y ver lo que funcionaba y lo que no, y no tanto pensar en mí o en nosotros, no los adultos, sino enfocarme a lo que ellos eran como un espejo, y entonces hacía según veía lo que ellos iban necesitando hasta estar aquí. Es buenísimo, Cristina, porque en una entrevista que estuve, que también tuve el honor de presenciar, que te hizo una amiga, Marta, ella te decía quién es tu referente en el campo de la educación, ¿no? Y curiosamente me encantó tu respuesta, que aunque parecía que para ti era como muy trillada, para mí creo que es la clave, ¿no? Y los grandes educadores como César Bona, Mar Romera y todas estas personas que están en el mundo de la educación despuntando por sus prácticas, van por ahí un poco, ¿no? Y la respuesta tuya fue los niños. ¿Nos podrías explicar esto un poco más? Sí, es que los niños no nos enteramos, ¿no? Pero los niños son, ostras, cuando les das el espacio y el tiempo, los niños piensan mucho y tienen muchas cosas dentro de la cabeza. Lo que pasa es que siempre vemos todo el día, venga, va, corre, venga, que hay que hacer extraescolar, venga, va, venga, duchate, venga, va a hacer los deberes, venga, va, venga, 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 va, que mañana empieza otra vez la competición de tu vida, ¿no? Y entonces cuando tienes un lugar como La Granja, que tenemos la suerte de estar en el Parque Natural del Montseny aquí en Madrid o en Fuentidueña del Tajo en Madrid, em, en un espacio natural donde les pones unas actividades, unos retos que hacen pensar, pero que de una manera divertida ellos han de aprender jugando. Y cuando hay algo que realmente les impacta, hacen así. Se tiran un poco para atrás, es como, ¿sabes? Y abren los ojos. Cada vez que hacen eso, pienso, wow, esto le ha llegado, esto ha funcionado, ¿no? Y también hace una cosa que es cuando yo hago o digo algo que no es coherente, es decir, la coherencia es que lo que pienso, lo que digo y lo que hago están alineados, ¿no? Pero cada vez que yo digo una cosa que realmente le digo porque toca decirlo, no tenéis que respetaros cualquier cosa, pero que yo realmente no la estoy sintiendo porque yo no lo soy, yo no lo practico, yo en ese momento me fijaba como que los niños giraban los ojos y ya dejaban de mirarme. Y me di cuenta de que para yo ser coherente solo tuve que mirar los ojos de los niños. Y cada vez que yo decía algo y veía, además no es un niño, unos cuantos te lo hacen delante, entonces yo pensaba, ostras, pero si yo eso que digo me lo estoy creyendo. Pero luego, estirando del hilo, cuando acababa la actividad, pensaba, ostras, ¿qué hay de incoherente en eso que yo acabo de hacer o decir, ¿no? Y ahí fue cuando ellos me enseñaron a conocerme, a descubrir que me he de espabilar porque la vida corre y también que he de parar, porque la vida corre, pero si corre y yo voy corriendo, al final no me entero, ¿no? Y ellos son capaces de parar y mirarte se dan cuenta de un montón de cosas de lo que nos pasa como educadores, como profesores, pero también como padres y madres, ¿no? Te miran y te lo dicen porque te ven agobiados. Ahora con el COVID hay muchos niños que ven un montón de cosas, se dan cuenta de un montón de cosas y callan, porque muchos callan porque no saben cómo afrontarlo, porque son temas a lo mejor que no se hablan en casa o no saben cómo afrontarlos, o porque muchas veces es que no quiero molestar a mi madre, no quiero preocupar más a mi madre, no se lo digo para que mi madre no se preocupe, pero me dicen niños de 5 y 6 años esto. Entonces yo creo que a veces decimos, no, es que no se enteran, y yo creo que los que no nos hemos enterado de casi nada somos nosotros. Yo creo que vamos un poco por ahí. Yo creo que ellos son los grandes maestros cuando los miramos y los escuchamos, porque yo creo que, bueno, es que aprendes solo con ellos prácticamente. A mí es que me No, fascinan, ¿eh? no Me sé si tú estás fascinan. Sí, sí, se nota, vamos. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Cristina, porque yo sí que yo también estuve 10 años colaborando en proyectos socioeducativos, pero con jóvenes.
Y me resuena mucho esto que dices y de alguna manera yo siempre veía, de hecho a mí me gusta decir que el verbo enseñar yo no creo mucho en él porque lo veo un poco prepotente, ¿no? Porque de alguien como que está por encima, siempre hablaba de compartir y esto sí, el verbo mágico aprender. ¿Tú crees que si todos los educadores y también como padres o madres en nuestra familia cambiáramos simplemente esta mirada que tenemos hacia nuestros hijos de no por encima y por abajo, sino horizontalidad, todos aprendemos de todos? ¿Tú crees que solo con este cambio de mirada habría un cambio significativo en cómo nos relacionamos y en los resultados que tenemos en la educación? Mira, solo con eso habría más bienestar en los niños, pero también en los padres, habría menos rabia, menos miedos y también menos apatía, desmotivación y tristeza. Un niño lo único que quiere cuando somos pequeños, tú y yo, nos ha pasado a todos, cuando 5, 6, 7 años, lo único que queríamos en realidad, que papá y mamá se sintiera orgullosa de nosotros, nada más, si no queríamos nada más. Y otra cosa que cuando yo pregunto a los niños qué quieres que pase más en casa, la mayoría de los niños, ¿sabes qué me dicen? Que en casa los papás sonrían, porque no sonreímos en casa, llegamos agobiados y entonces, ostras, llegamos a casa y sentimos que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Cosas tengo que hacer, ¿no? Y los niños, fijaros, cuando nuestros hijos llegan a casa, ellos no sienten que tienen que hacer, tienen que estar por los hijos, tienen que estar por los padres, ellos quieren estar ahí, simplemente están ahí, quieren el aquí y el ahora, ¿no? En cambio, nosotros siempre estamos pensando en el futuro con esa ansiedad que nos acompaña, ¿no? Y ahí es cuando los niños se rompen y nos miran corriendo, como hacemos, ¿no? Como ese dibujo de Mafalda, ¿no? Mamá, tú cuando que está la madre ahí cocinando, todo el día trabajando en la cocina o en casa con el ordenador, y dice, mamá, si tú en otra vida vivieras, ¿qué te gustaría ser? ¿No? Porque realmente yo creo que los hijos ven que nosotros sobrevivimos, ¿no? Más que vivimos. Y como dice Babak, y luego nosotros decimos, no, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, aquello, tienes que estudiar aquello, lo otro, ¿para qué? Para caber como tú, que estás agobiado y estresado. Ostras, es eso lo que les queremos enseñar. En nuestro modelo es del estrés y el agobio. Y eso es lo que ellos nos miran y dicen, pero son capaces de sacrificar su felicidad o su bienestar por ser como nosotros, porque es la única manera de que nos sintamos orgullosos de ellos, ¿no? Y esa es la lucha contra la que tenemos que lidiar, ¿no? Más que nada porque ningún padre conscientemente quiere hacer eso. Es la vida que nos lleva ese río, ¿no? Que se nos lleva por delante. El COVID nos ha parado ahora un poco todos de golpe, ¿no? Nos hemos dado cuenta y nos estamos dando cuenta, gracias a Dios, de muchas cosas, pero con simplemente entender qué son las emociones, para qué sirven, por qué siento lo que siento. Solo con eso, no solo los niños, también los padres y las madres, todo sería muchísimo más fácil, habría muchísimo más bienestar. Y si hay más bienestar, menos miedos, menos rabia, con la neurociencia ya nos dice que es mucho más fácil el aprendizaje. Si hay miedo, rabia o tristeza, es muy difícil aprender. De hecho, bueno, cualquiera de nosotros, si alguna vez hemos sentido miedo, hemos sido capaces de memorizar una lección, o si estábamos enfadados, éramos capaces de abrir un libro y leer, aunque sea un libro de lectura, podíamos leer un solo párrafo, no, se nos iba a la cabeza. Y si estamos tristes o desanimados o apáticos, no somos capaces ni de abrir el libro. Entonces, bueno, aunque solo sea tanto que nos preocupan las buenas notas, pues bueno, está muy bien querer buenas notas, pero hagamos un clima, un estado de ánimo en ese niño, en esa clase, en ese aula, en esa casa, para que eso pueda ser posible. Buenísimo, Cristina. Hay un estudio que a mí me fascinó, porque tú sabes que yo también me dedico al tema de la risoterapia, Uh y lo -huh. hizo una universidad de Londres, y hallaron con este estudio que cuando somos niños reímos una media de 400 veces al día, y cuando somos adultos esta media se sitúa entre 20 y 50. Esto realmente me encogió el alma, ¿no? Porque podríamos decir, sí, tenemos obligaciones, responsabilidades, pero los niños nos recuerdan que no hay nada tan urgente e importante como vivir cada día, que es lo único que tenemos, ¿no? El aquí y el ahora que tú decías. Sí, sí que es cierto que nosotros tenemos una vida ajetreada y ellos no. ¿Habéis visto las agendas de algunos niños? Son es que parecen de ejecutivo, pero aún teniendo esa agenda que tienen, ellos son capaces de sonreír. Entonces, bueno, hasta que tienen 12, 13 años que empiezan poco a poco a dejar de sonreír, ¿no? Pero, ostras, no lo hagamos. Intentemos hacerlo lo mínimo posible. Después también, Cristina, que tú vienes de otra generación como yo, había una creencia, y hablabas un poquito, y la neurociencia lo estaba también aportando, que veníamos del paradigma la letra con sangre entra, y como dice Francisco Mora, ¿no? El neurocientífico, nada más lejos que la realidad. El cerebro necesita sentirse confiado, seguro, y la curiosidad y la alegría es la que abre este cerebro para aprender con más calidad, ¿no?
Por eso hablabas un poquito antes de los climas. Eh, yo te iba a preguntar, ¿en qué nos beneficia introducir la educación emocional en casa y en las escuelas? ¿Qué cambios positivos podemos experimentar? Bueno, hay ya estudios científicos que lo demuestran, por mucho que yo os explique, hay ya estudios que demuestran no solo un aumento de las notas, de resultados académicos, sino del bienestar en la clase, de aulas menos tóxicas, más saludables, más seguras. Pero te lo voy a decir mucho más fácil. Un clima laboral, un clima en casa, un clima en el aula, no es nada más que un estado de ánimo. Y un estado de ánimo no es nada más que una emoción. Es decir, las emociones son preconscientes. Las siento, vienen solas y sobre todo las primarias. Yo no puedo evitar no sentir rabia, no puedo evitar no sentir miedo, no puedo evitar no sentir celos, no puedo porque son preconscientes las emociones. Es decir, es antes de la conciencia. Lo que yo puedo hacer es regular ese miedo, esos celos, esa rabia. Todas las emociones las tenemos los humanos para sobrevivir como especie. El miedo nos ayuda a apartarnos del peligro, la rabia a luchar contra las injusticias, la tristeza nos recoloca en un nuevo orden cuando hemos sentido una pérdida. Todo sirve para, perdona, Mm. para algo. Lo que pasa es que no le sabemos sacar provecho, básicamente porque no sabemos para qué sirven ni cómo sacarle provecho a la rabia o al miedo, ¿sí? Y entonces es súper interesante este conocimiento, ¿no?, de las emociones, porque te das cuenta que poco a poco acabas siendo tú el que manda tus emociones y no tus emociones quienes te mandan a ti, te dirigen o te hacen decidir un camino y no otro, ¿no? Eso Gandhi ya decía, el miedo manda, y ostras, anda que no tenía razón con la pandemia, creo que eso además nos ha quedado más claro que nunca, ¿no? Oye, buenísimo, Cristina, ¿no? Y yo me quedaría con esa definición que la educación emocional es el proceso por el que uno aprende esas actitudes, conocimientos y habilidades, que es lo que marca la diferencia entre vivir esclavizado por nuestras emociones o liderando nuestro mundo interno y emocional. ¿Podría ser esta una definición válida? Sí, 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 básicamente porque somos esclavos de nuestras emociones. Cuando hablamos de qué es la libertad, para mí es ser yo quien domine lo que siento y que no sea otro, que es una emoción la que me venga, da igual quién sea, la que me domine. Las emociones son instintivas. Como las tenemos para sobrevivir como especie, no te piden permiso porque el miedo te ha de apartar del peligro. Y claro, ¿qué pasa? Que hay miedos que son reales, pero hay muchos que son imaginarios. De hecho, y hay estudios que dicen que el 87% de los miedos que sentimos no pasarán nunca. Pero ¿cuánto sufrimos por ese 87% de miedos? ¿Cuántas decisiones toma ese 87% de miedos? Y el miedo, además de paralizarnos, es invasivo y contagioso. Es decir, vamos a contagiar no solo a los hijos, sino a las personas que nos rodeamos. Incluso si alguna vez habéis trabajado en una empresa donde hay esa tensión, ese miedo a que me despidan, ese miedo, a las 3 semanas acaba siendo el miedo quien toma las decisiones en tu trabajo y no tú. Y te sientes mal, solo sabes que te sientes mal, ¿no? Porque las emociones negativas nos alejan del bienestar, las positivas nos acercan al bienestar. El hecho de yo poder ser libre de decidir qué siento es decidir qué emociones quiero sentir más y cuáles menos. Evidentemente yo no puedo desechar las emociones negativas porque no son malas, simplemente porque nos ayudan a sobrevivir como especie. O sea, gracias miedo porque me aparta del peligro, pero sí que puedo controlarlas yo a ellas. Y ahí es cuando yo decido, pues, a qué emoción quiero que vuela mi casa, a qué emoción quiero que vuela mi clase, a qué emoción quiero que vuela mi oficina o a qué emoción quiero oler yo cuando alguien pasa por mi lado, ¿no? Y todos olemos a una emoción. Y eso va así, ¿no? Emoción de la alegría, de la simpatía, de la calma, de la tranquilidad, del agobio, del estrés. Hay gente que la ves por la calle y huele a estrés. Pues bueno, escoge tu perfume, ¿no? No que no alguien te lo ponga a ti, que la emoción lo que hace es que ¡paf!, te pone el perfume. Pues no, vamos a una perfumería y escogemos nuestro perfume, que hay un montón de emociones súper chulas, súper guays, que seguro que nos encantaría poder, más que sentir, además de sentir, ser. Es buenísimo esto que dices, Cristina, porque también uno de los mitos, ¿no? Cuando la gente que nos dedicamos a la educación emocional suele decirse que es como de alguna manera que vemos la vida de color de rosa, que todo está bien, y tú has apuntado una cosa muy interesante, que emoción positiva o negativa no quiere decir buena o mala. Yo diría, hay una gestión emocional, porque también el que niega la realidad, porque todo es bonito, todo bien, cuando a lo mejor en tu casa tu pareja te está dejando, yo qué sé, y tienes un No. drama, eso tampoco tiene nada que ver con la realidad. A mí me encanta esa metáfora de Rafael Vizquerro cuando habla de la pila, ¿no? Una pila que tiene polo positivo y negativo, pero la pila necesita todo y es en un equilibrio de estos polos donde la pila funciona, ¿no? A mí me encanta eso porque creo que tú lo apuntas muy bien, que no se trata de no sentir miedo, ira, gracias miedo y gracias ira por
por ejemplo, marcar un límite cuando alguien no me trata con el respeto que yo considero que me tiene que yo me merezco, pero creo que la clave es qué hacemos con lo que nos pasa, ¿no, Cristina? Claro, ahí es ahí es el autoconocimiento, por eso es tan importante, porque muchas veces ante un mismo problema, si tienes hermanos, por ejemplo, pues el mismo problema para ti va a ser de una manera y tu hermano lo va a vivir de una manera totalmente diferente. Y tenéis la misma familia, el mismo contexto, la misma cultura, la misma educación. ¿Por qué? Porque todo pasa por nuestro mapa mental, que es algo que tenemos aquí, e interpreta aquello que pasa. Porque todo lo que pasa, una pelea en la calle, tú la vas a interpretar de algo horrible y otro lo va a interpretar como algo, ostras, qué guay, ha habido una pelea en la calle, ¿no? Entonces, ahí se mezclan muchos aspectos, los valores, la educación, la cultura, vale, lo que queráis, ¿sí? Pero básicamente es entender qué cuento me cuento. Eso ahí vendría más la narrativa terapéutica, ¿no? Nosotros siempre, nuestro cerebro siempre nos está explicando un cuento que te cuentas, ¿no? Y a ver qué cuento te cuentas, o sea, qué tipo de guionista tienes aquí dentro. ¿Es positivo, optimista, es negativo, nefasto, te hace hacer siempre la peor interpretación posible? El miedo es la emoción, de todas las emociones que tenemos, la más potente que tenemos los humanos es el miedo. Por eso, la pandemia del COVID viene con otra superpandemia que nos va a durar, yo creo que más que el COVID, que es la pandemia del miedo. Y el miedo, pues, yo os digo, es la emoción más potente que tenemos porque es la que nos aparta directamente del peligro. ¿Eso qué significa? Que tiene un poder tremendo sobre nosotros. Yo creo que si prestamos un poco de atención en el día a día, nos hace hacer cosas que dices, ¿pero qué hago? ¿No? Como desinfectar. Yo recuerdo en mes de abril desinfectaba la leche, los zapatos, todo, pero como una obsesión y yo sabía que el 87% de los miedos que siento no pasarán nunca, pero por si acaso, mi cabeza decía, bueno, tú por si acaso limpia, ¿no? Y desinfectaba, ahora lo miro y pienso, pero qué burra, ¿no? Realmente no era yo, no era Cristina, el miedo de Cristina que estaba actuando. Claro, ¿y cuántas veces nos pasa eso, no? Entonces, entendamos el miedo, no nos sintamos culpables por eso, no pasa nada, simplemente prestemos atención e intentemos ser nosotros los que dirijamos nuestra vida, porque según lo que sientes, tu vida va a ir a un lugar a otro, ¿no? Pero que no seas tú misma la que te impide avanzar, la que te impide ser quien quieres realmente ser, la que no te ayude a que tu hijo sea quien ha de ser por miedo a lo que dirán, porque no sigue lo establecido o lo preestablecido, que es todos los niños hablan un inglés súper bueno y tu hijo que tiene 7 años no, y ya me siento fatal, corro, lo apunto a inglés, pero ¿para qué? ¿Por el miedo a lo que van a pensar los demás? ¿Por qué lo hago, no? Teniendo en cuenta que en España el miedo más común que tenemos, ¿sabes cuál es, Raúl? No, yo he leído que el hablar en público, no sé si es este el primero o cuál. Bueno, tiene relación, ¿no? El miedo más común que tenemos es el miedo a lo que piensen los demás de nosotros. ¿Vale? Entonces, tengámoslo en cuenta porque muchas veces ese miedo al señor miedo le encanta estar ahí, es el protagonista, le encanta sustituirte. Bueno, tiene muchísimo afán de protagonismo. Así que sabiendo eso, pues tengámoslo un poco bajo control, sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo ahora, porque son realmente excepcionales, ¿no? Pero bueno, adaptarnos y ser proactivo y sobre todo ser valientes, que es lo que necesitamos para compensar el miedo. Si hay mucho miedo, y yo veo la tele, pues va a subir mucho más el miedo. Y tengo aquí la valentía para contrarrestar y tenemos la valentía para afrontar el miedo, ¿sí? Porque el miedo, recordemos que el miedo no es no tener, ser valiente no es no tener miedo, es tener miedo y aún así hacerlo. Y la valentía la tenemos para afrontar los miedos, pero claro, si el miedo es muy grande por la pandemia y yo no entreno la valentía porque me quedo en casa y no salgo, el miedo es tan grande que yo no me voy a atrever nunca a superarlo. Y ahí es cuando el miedo ¡paf!, está enganchado y ahí te tiene. Así que, ¿qué puedo hacer? Entrenar la valentía. ¿Cómo? Me da miedo, yo qué sé, salir a la calle, pues venga, hoy salgo 10 minutitos o abro la puerta y luego me entro. Y cada día voy subiendo la valentía. O otra cosa, ¿cómo bajar el miedo? Una manera muy fácil de bajar el miedo es no escuchéis las noticias por la tele, mirarlas por el diario, pero que no haya voz, que no haya el contexto ese de drama, ¿no? Porque hace que el miedo sea mucho más grande. Si queremos controlar algo que es muy complejo porque la pandemia es un peligro real, no es imaginario. Bueno, habrá, supongo, una parte que es imaginaria, que es lo que nos montamos en la cabeza, pero hay una parte que sí que realmente es real, ¿no? Entonces, pues hagamos las dos cosas, aumentemos un poco la valentía, que es afrontar aquello que me da miedo, y otra cosa es bajar un poquito el miedo para ver si vayamos jugando siempre un poquito así. No hace falta siempre ser valiente y el miedo que no haya, porque es imposible, no pasa nada. Demos permiso a sentir todo lo que sentimos. Está muy bien sentir todo lo que sentimos.
Yo apuntaría, Cristina, que esta diría, ¿no? Para empezar ya a hablar de contenido concreto de qué es la educación emocional, una de los primeros aprendizajes creo que esto es esto que acabas de decir, ¿no? Todo lo que sentimos está ok. O sea, No, el pelearnos con lo que sentimos muchas veces es lo que genera el sufrimiento, los bucles negativos y el drama, porque si estás sintiendo algo, la invitación es a que escuche, porque como tú decías, son un mecanismo de adaptación y de supervivencia. Oye, ¿qué es lo que me está diciendo esta emoción que siento? ¿No? Esto podría ser uno de los primeros aprendizajes, Cristina. sí, exacto. Lo primero es no sentirnos culpables. También tenemos una educación judio-cristiana en la que el sentimiento de culpabilidad lo tenemos aquí en Occidente como muy en el ADN. En Oriente, pues eso no lo tienen tanto. Entonces, pues nosotros hemos de tener que luchar un poquito más que otros tipos de culturas. Pues no pasa nada, sabiéndolo, sepamos que eso nos va a pasar. Y yo llevo muchos años intentando gestionar lo que siento y me sigue pasando, o sea que no pasa nada. ¿Vale? Sintámonos, está bien todo lo que sentimos, básicamente porque si no, no puedes evitarlo, porque son preconscientes, recordemos, yo no puedo evitar, solo puedo regular, nada más. Así que si lo siento, bienvenido sea. Y siempre son avisos. Por ejemplo, hay una persona me dijo, pero los celos no sirven para nada. Digo, hombre, tanto que sirven los celos para algo, son fantásticos los celos. Y, hombre, son malos. Digo, no, los celos son malos si no los controlas. Si los controlas, cuando yo tengo, por ejemplo, tengo celos de Raúl porque a lo mejor es más guapo y hace mucho deporte y tiene un cuerpo fantástico. Si tengo celos de Raúl, me está diciendo esa emoción que para mí es importante, es ser más guapo y tener un cuerpo fantástico, ¿sí? Si yo los celos no los domino, acabo enfocándolo en negativo, es que Raúl, es que mira qué asco con ese cuerpo, es que pues sí, pero tiene un cuerpo muy bien, pero y entonces me enfoco tanto en él que dejo de qué, de trabajar en mí. Yo unos celos simplemente me doy cuenta de qué es lo que quiero. Si me están avisando, los celos me ayudan a saber qué es lo que quiero. Ese cuerpo, y puedo pues a lo mejor comer mejor, más saludablemente, puedo hacer un poquito de deporte, puedo hacer algo simplemente porque me doy cuenta de que para mí verme bien físicamente pues es algo importante, por lo que sea. Cada uno tendrá sus motivos. No importa. Si es importante, hazle caso. Pues son fantásticos los celos. Y cuando un niño tiene celos, yo lo trabajo así y el niño se da cuenta de que tiene celos porque a lo mejor es la niña que estudia mucho o que hay otros que tienen muchos celos, por ejemplo, de los que no se esfuerzan, es decir, aprueban sin tener que estudiar. Bueno, pues lo que admiras, ¿no? Es la inteligencia. Pues perfecto, la natural, bueno, perfecto. ¿Cómo puedo yo entrenar mi inteligencia en matemáticas? Hay un montón de maneras y recursos, pero entonces los celos los utilizo yo para prepararme para eso que quiero ser. Y si yo lo hago con intención, acabaré siendo eso que quiero ser. Si está fantástico. Y no al revés, que me amargo la vida y le amargo a los que me rodean. Porque claro, la persona amarga, amarga también porque también es contagiosa la amargura. Así que recordemos que todo es contagioso, lo bueno y lo malo. Intentemos ser lo bueno, que con lo que está cayendo más vale tener cosas positivas a nuestro alrededor. Es buenísimo, Cristina, la vuelta de tuerca que le das con esto, porque al final es cierto que cuando nosotros sentimos una emoción, esa emoción nos pertenece por el hecho de que está dentro de nosotros. Y al tú proyectar o al cuestionar toda emoción positiva o negativa y apuntar el dedo hacia adentro, ¿no? Hacia la mirada interior, es buenísima esa vuelta de tuerca porque de alguna manera es como la ley del espejo, ¿no? Que se usa mucho, es todo lo que está pasando fuera te está diciendo aspectos de ti, tanto a sanar o a comprender o a iluminar porque hay algo que no ha sido entendido o a potenciar, como tú dices, esa inteligencia o esa belleza, a potenciar porque es algo importante para mí, como también en positivo, cuando no solo, por ejemplo, la envidia, sino también la admiración, cuando admiramos Mm. cosas positivas de otros, también cogerlo como un espejo, decir, oye, pues igual yo también tengo el carisma ese que anhelo o que me gusta ver en otros, ¿no? Recordemos que la admiración comporta muchas veces generosidad, ¿sí? Entonces, una persona que admira mucho a la gente ha de saber que es generosa. Eso es una habilidad que no todo el mundo tiene. Bien, pues, ¿qué hago con eso, no? Hemos de saber cuáles son nuestros puntos fuertes, aquello que nos hace brillar, aquello que nos hace únicos, especiales, diferentes. Porque salimos del sistema educativo sin tener ni idea. Sabemos que somos buenos en mates, pero ¿en qué realmente tú brillas y eres único en el mundo? Ostras, pues eso es lo que un poco la educación emocional también intenta pues trabajar, ¿no? Porque las habilidades sociales y personales a la edad que tenemos ya sabemos que son básicas para ir por la vida, no solo una carrera o saber idiomas, porque al fin y al cabo cuando tú tienes un problema de verdad, un problema con tu pareja, un problema con tu hijo adolescente, un problema con tu familia, a ti en ese momento, ¿de qué te sirve saber que París es la capital de Francia?
pues ahí es cuando buscas dentro de ti algo y no sabes ni quién eres, ¿no? Entonces creo que educar significa formar y formar es empezar a... Sabemos todo lo que pasa fuera del mundo, incluso sabemos cómo funciona el sistema solar y no tenemos ni idea ni de qué somos, ni de quién somos, ni qué queremos, ni de qué soñamos, ¿no? Todos son parámetros y venga, ahora toca hacer, hacer, hacer. Entonces, bueno, yo invito a dar esa vuelta porque cuando lo haces con los niños, ¡guau! Te flipas, es brutal. Lo que te dicen es, ¡guau! Te mueres, ¿eh? Es que es bestial. Con Me tres encanta, años es bestial, de verdad. me encanta ese enfoque, Cristina. Un poco también yo que doy charlas también y talleres en institutos, sobre todo en la época de bachillerato donde los chicos tienen que elegir carrera, ¿no? Y una pregunta que siempre hago es, ¿quién de aquí tiene claro o más o menos claro a qué le gustaría dedicarse? Y me encoge el alma cuando veo en clases de 30, de 28, de 25 alumnos que la media de las personas que tienen claro son 4 o 5 por clase. Yo creo que ahí la educación emocional tiene mucho que decir. Lo que tú decías de ese autoconocimiento es, oye, un poco el elemento de Ken Robinson, ¿no? ¿Qué cosas me gusta y qué se me da bien? Y de qué manera yo puedo construir un camino que tenga sentido para mí, un estilo de vida, donde vea honrado las cosas que me gustan y lo que se me da bien, porque ahí también adquirirá mucho más sentido la vida de cada uno, que al final viendo cómo está el panorama, yo creo que muchos de los problemas que tenemos, porque muchas personas estamos viviendo auténticas vidas sin sentido, porque no nos conocemos, como tú bien dices, porque si esto estás enseñando tú hace 20 años a los chicos, la generación tuya, la de tus padres, la de nuestros abuelos, no tuvieron nunca ese conocimiento al alcance. No, precisamente ese es uno de los motivos por los que estoy haciendo esto, porque yo con 35 años, a raíz de todo lo que me pasó un poco en el trabajo, me di cuenta de que era una Cristinita que iba por el mundo con la mitad de información, no tenía ni idea de quién era, ¿no? Y yo iba encima enseñando a los chavales, ¿no? Sí que temas de naturaleza, pero al final que dices, ¿pero qué hago, no? ¿Cómo voy a...? No, no podemos pretender enseñar a alguien de quien no sabemos nada, eso dice César Bona y es cierto, ¿no? Van pasando como churros, pero no sabemos nada de los niños, pero sabemos algo de nosotros. Esa es a lo mejor la pregunta, ¿no? Y cuando un niño te ve a alguien desconectado de sí mismo, no te escucha. Es que hace que te escucha, pero no le importas ni le interesas porque él está buscando otras cosas. En segundo de bachillerato, no sabes, todos esos que no levantan la mano, hay cada vez más ataques de ansiedad en segundo de bachillerato, sobre todo en el mes de enero, febrero, marzo, cuando han de escoger las crucecitas de qué carreras quieren hacer, porque no tienen los chavales, es que ni idea, y van a voleo. Yo también pues, lo hice a voleo, estudié dos cosas y ni no me he dedicado a ninguna de las dos, que dices, soy idiota doble, yo soy tonta doble, ¿no? Pero porque no tenía ni idea, me decían, tú sirves para esto, pues como sirvo, hago eso, ¿no? Pero quien me lo decía no sabía ni quién era, porque seguramente ni él sabía quién era, ¿no? En mi época mucho más. Entonces, yo creo que para destacar en un trabajo, sea el que sea el trabajo, yo siempre le digo a mis hijos, hagáis lo que hagáis, hacerlo con pasión, hacerlo con el corazón, porque si eres, vendes, estás en el supermercado trabajando de lo que seas el mejor, de lo que seas, que trabaja con pasión, entonces serás el mejor mozo de almacén, o serás el mejor médico, o serás el mejor publicista, o serás el mejor periodista, pero haz algo que realmente te apasione, porque si te apasione destacarás, y si te destacas, ya está, serás feliz, todo irá bien, será mucho más fácil educar a tus hijos y hacerlos crecer desde un ambiente sano, ¿no? Desde un ambiente no tóxico. Entonces, claro, lo que si nos vamos amargando toda la vida, vamos a trabajar amargados y volvemos amargados y amargamos la vida a nuestros hijos, pues bueno, la verdad es que no sé si tiene sentido y ahí es cuando los hijos, pues bueno, acaban rebotándose muchas veces. ¿Qué sentido común tiene lo que dices y qué faltos estamos de tener esos referentes, ¿no? Porque tú muy bien dices que las emociones se contagian, ¿no? Yo creo que una pregunta interesante es ¿qué emociones, primero, estamos cultivando en nuestro jardín interior cada día y con qué emociones estamos, qué le estamos regalando a nuestros seres queridos, a las personas con las que más nos relacionamos? Yo creo que esta pregunta también puede ser estas preguntas reveladoras que nos pueda poner en jaque, porque muchas veces no nos damos cuenta que a veces somos nosotros la queja andante Mm. o el resquemor andante o la irritación andante, no nos damos cuenta porque no estamos acostumbrados a mirar hacia adentro, ¿no crees, Cristina? Evidentemente. Mira, yo me acuerdo que teníamos una niña en la granja, pasan muchos niños y tenemos muchas historias, pero no empiezo a hablar de historias porque si no, no acabaríamos nunca, ¿no? Pero recuerdo una niña que no toleraba la frustración. Es típico, de la sobreprotección. Si sobreprotejo, le doy todo lo que quiere, entonces no soporto no tener lo que quiera, ¿no? Y quiero esto, y quiero, que quiero. ¡Ah! Y hacía así, se cerraba los puños. Tenía 6 años solo, ¿eh? Pero bueno, una cosa que yo lo veía, pero unos shows, unos espectáculos. Entonces al final necesitaba un espejo para que ella se viera. Y le grabamos, le grabé, luego lo borramos, pero en ese momento le grabé. Entonces, cuando acabó,
Y estaba tranquila, se lo enseñé. Me miró y dice, esa no soy yo. No, es verdad, era su rabia, no era ella, ¿no? Ella no se identifica con su rabia, igual que cuando yo me pierdo los papeles, pues igual puedo chillar y luego si alguien me grabase, ¿qué pensaría yo de mí misma? Yo creo que a lo mejor tendríamos que tener una cámara en casa que de vez en cuando nos grabara para hacer un poco de reflexión como esta niña, ¿no? Porque, bueno, pues eso, porque cuando los niños que nos dicen que somos unos amargados, pues bueno, que lo dicen mucho, al menos a mí me lo dicen mucho, pues creo que deberíamos escuchar y decir, "Ah, estos niños no se enteran". No sé si ellos no se enteran, somos nosotros los que no nos enteramos, ¿no? Pero creo que deberíamos, bueno, que la vida, mira, son 2 días, que nos vamos a morir todos, eso lo tenemos todos claro. Esperemos que sea de aquí mucho, mucho tiempo. Pero bueno, si una cosa nos ha puesto aquí delante de las narices el COVID, es que nos vamos a morir. Recuerdo que en febrero vino a un colegio y una profesora me vino toda así asustada. ¡Ay! Es que hemos pasado por las gallinas y hemos visto que allí había una gallina muerta. A ver si mis niños de 5 años se van a traumar porque han visto una gallina que estaba ahí que no se movía. Yo le he dicho que estaba durmiendo. ¿Sabes? Aquello engañando a los niños y pensaba, pero y el 20 de marzo había pasado un mes y veía las imágenes en los hospitales, ¿no? Yo se me quedó grabado aquella imagen de los muertos sentados en una silla en bolsas porque no cabían, ¿no? Entonces pensé, ostras, ¿no? ¿Qué estamos haciendo o qué hemos hecho? ¿Qué vida de mentira hemos creado para nuestros hijos e hijas en los que se piensan que no hemos de morir nunca? Y la gente que se cree que no ha de morir nunca, acaba no viviendo nunca, ¿no? Porque como tengo toda la vida para vivir, pues no hace falta vivir, ¿no? Entonces, creo que simplemente somos humanos, somos vulnerables, tenemos emociones, algunas nos gustan, algunas no. Hay momentos duros en la vida, pero hay momentos que son fantásticos. Así que disfrutemos de los fantásticos y cada vez que tengamos uno duro como ahora, recordemos que esto también pasará. Buenísimo. De hecho, fíjate, Cristina, que hay una paradoja con el tema de la muerte. De hecho, el viernes hago un live con una persona que acompaña a personas en procesos de duelo, que es la gente que más se ha metido a estudiar estos temas de la muerte y tal. Curiosamente, y de hecho yo he ido a jornadas sobre la muerte, lo que me he encontrado es la alegría más grande por vivir. O sea, una paradoja muy grande y que tiene sentido, ¿no? Porque cuando uno recuerda que la vida es, como decía Wayne Dyer, un suspiro en la eternidad y que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, yo creo que uno empieza a tomar decisiones no tanto desde los secuestros emocionales que tú hablabas, esta niña con la rabia, ¿no? Que todos tenemos esos secuestros emocionales, sino desde esa lucidez desde esa sabiduría interna que decimos, ¿cómo queremos vivir cada día, ¿no? Mira, hay una de las preguntas que más me hacían en marzo, abril, en el Insta de la granja, de la Granja Escola. La gente preguntaba situaciones que se contaban con sus hijos, ¿no? Preguntas que les hacían que no sabían responder. Entonces yo contestaba con vídeos, ¿no? Al día siguiente o a la semana siguiente. Y entonces unas preguntas que más me hacían es que mi hijo me ha preguntado si nos vamos a morir. Y los padres, pues, se quedaban que no sabían qué decir, ¿no? Entonces yo les decía, a ver, pero ¿nos vamos a morir o nos vamos a morir? Sí, nos vamos a morir. Pues ¿por qué le vas a decir que no te vas a morir? Hombre, no le digas me voy a morir mañana, pero hombre, dile a tu hijo, pues sí, algún día nos vamos a morir tú y yo y todos, porque en el momento que nacemos vamos a morir. Pero precisamente, hijo, a mí no me preocupa la muerte. A mí lo que me preocupa es no vivir, porque como me voy a morir, vamos a intentar tratar de vivir la vida de la mejor manera posible. ¿No te parece, cariño, qué hacemos? Y los niños, sin ningún trauma, te dicen, pues claro, sí. Entonces, incluso después los niños, algún niño te llega a decir, mamá, acuérdate que algún día nos vamos a morir, vamos a disfrutar de la vida, ¿no? Niños de 6 años y la madre es el, ¿no? Que dices, ostras, ¿no? Pues bueno, porque son mucho más coherentes que nosotros los niños, pero muchísimo más. Hay una película, Cristina, no sé si la habrás visto, que refleja como esta paradoja, ¿no? De un niño que tú decías, ¿de qué te vale saber la capital de París si por dentro estás pues hecho un alboroto, ¿no? No sabes muy bien ni cómo gestionar lo que pasa por dentro, que es la película Capitán Fantastic. No sé si la has visto. No me Es suena, una no, no. película que plantea como dos paradojas muy grandes. Una persona que educa a sus hijos en el bosque, fuera de todo el sistema educativo, y después se encuentra con unos familiares que educan a sus hijos en el sistema educativo. Y en un momento tienen un debate en la mesa y le hacen preguntas a un niño de 13, 14 años y al otro de 5 o 6 años. Y lo que se ve, ¿no? Y un poco lo hace como con paradoja y con burla a la película, es que el niño de 6 años sabe mucho más de la vida sin haber tocado una escuela que el niño que lleva 12 años escolarizado. Es muy interesante la peli porque, entre otras cosas, por ejemplo, el padre le habla de las relaciones sexuales y de la muerte como temas normales y naturales que todos tenemos que afrontar en la vida.
Claro, porque si tú, por ejemplo, en la granja, la muerte para nosotros es muy natural porque se mueren conejos, se mueren caballos, sí, se mueren animales del bosque, pajaritos que caen. Viene un niño de Barcelona, ¡ay! Y al pajarito le hemos de dar leche, el pajarito, dale leche si quieres, pero se te va a morir, ¿me entiendes? Bueno, leche no, les dan pan con agua. Y entonces dices, bueno, para mí, evidentemente, las personas que vivimos más en un entorno, sobre todo con animales, la muerte es algo muchísimo más natural que para las personas que viven en el asfalto en general. Hay personas que ven asfalto que eso no lo tienen, pues bueno, muchísimo más interiorizado, ¿no? En el fondo, todo, yo creo que es que simplemente no somos tan importantes. Somos un mamífero más en el planeta Tierra, ¿no? No sé qué nos hemos pensado, pero no somos nada más que un mamífero, como los caballos que tengo en la granja, pero bueno, le hemos liado un poco, ¿eh? Porque veníamos a hacer tres cosas en la vida y la hemos liado bastante, que nos vamos a cargar casi el planeta. Pero bueno, un poco creo que hemos de ser un poco todos más humildes y empezar todos a trabajar más desde esa mirada de buscar algo con sentido, trabajos con sentidos, educación con sentido. Y ciertamente el sistema educativo, no la he visto la película, pero la miraré porque, porque básicamente no me extraña la película o que el chaval de 12 años conteste lo que contesta, porque básicamente cuando nosotros lo que enseñamos a los niños en el sistema educativo, salvo muchas excepciones que hay, dignas excepciones de escuelas y sobre todo maestros que están ahí haciendo cosas distintas, todo ir contra corriente, todo ir contra los padres, contra muchas veces incluso la dirección del colegio, pero lo están haciendo y el chapo a estos valientes y atrevidos educadores. Pero realmente el sistema está diseñado para sentar a un niño atado a una silla, que se siente, que calle, que escuche. Y es imposible estar 5 o 6 horas escuchando, porque la neurociencia ya nos dice que máximo son entre 12 y 15 minutos seguidos, ¿no? Entonces, pues bueno, los 12 primeros minutos los aprovechas, las 40 minutos restantes son para tirar a la basura. Entonces, ostras, si sabemos eso, ostras, ¿por qué no hacemos algo distinto, ¿no? Algo diferente? Pero no, tú vas a una clase ahora de eso y están los niños ahí sin escuchar, porque están ahí mirando otras cosas, distrayéndose, y nosotros dándole la chapa de historia o de mates, de lo que sea. Y luego ya se lo estudian en casa, ¿no? Entonces, pues bueno, y mientras hacemos eso, perdemos la oportunidad de hablar de cosas que a ellos realmente les interesa, les importa, sobre todo los adolescentes, que están en un momento de tsunami emocional muy bestia, en un momento de realmente el adolescente lo que está en busca del sentido, de su sentido, ¿no? Y en ese momento lo metemos con 20.000 millones de deberes cada día, y de estrés, y de notas, y los alejamos literalmente de buscar su sentido. Entonces, ¿qué queremos? Es que es lo que estamos haciendo, además, machacándolos con notas, y es el sistema que estamos creando y son los jóvenes que estamos creando lo que tenemos, así que no nos quejemos, es eso lo que estamos haciendo. Y además con conciencia, ahora ya lo sabemos que eso funciona así. Súper precioso esto, Cristina. Y tú como educadora, y yo creo que tendrás este guiño conmigo, que en un congreso una vez de educadores, conocí a un educador bastante inspirador, brasileño, Caubi Nova, y básicamente este hombre trabaja en las favelas de Brasil, donde los pibes, con 12 años, muchos ya están ennifando pegamento, vendiendo droga y matándose entre ellos por temas de pandillas. Y recuerdo que este hombre, de hecho, la conferencia la empezó enseñándonos fotos de personas, de jóvenes que habían pasado por su proyecto. Él lo que básicamente hacía con el proyecto Asher, que llevaba muchos años ya trabajando en las favelas, era cómo enseñarles a estos chicos a buscar un camino con sentido. Y lo hacía a través, sobre todo, de la música, de la capoeira, de la batucada, del teatro y de muchas herramientas. Y recuerdo que este educador compartió conmigo, compartió con nosotros una frase que para mí tuvo mucho impacto. Y no se trata, como tú decías, de que, vale, pues entonces todo está mal en el sistema educativo, todo hay que... No, porque hay experiencias maravillosas y cosas que están dando resultados, y si tenemos la mirada holística a los seres humanos, que como las inteligencias múltiples, que hay personas que sí encuentran el hueco dentro del sistema educativo porque su don o sus talentos tienen que ver con la inteligencia lógico-verbal o matemática, es maravilloso, pero hay un gran porcentaje que queda fuera. Y esta frase del educador brasileño decía: a un niño mentalmente sano no puede gustarle la escuela. Sí. Y eso fue como un dardo en mi corazón, ¿no? Porque yo lo sentí así, y 10 años trabajando con jóvenes, Cristina, me encontraba con decenas y centenares de jóvenes que para mí eran brillantes, chicos y chicas brillantes, pero que ellos tenían la sensación de que eran unos inútiles. Y esto me encogía el alma, porque de alguna manera no es que los niños sean unos fracasados, es que nosotros como sociedad estamos fracasando para que un niño llegue a esa conclusión, es lo que yo creo.
A ver, hay muchísimos casos de niños que son cracks de las mates y que se dan cuenta de que son cracks de las mates a los 25 años, ¿eh? Y han sido, Einstein fue fracaso escolar, quiero decir, hay muchísimas pruebas y muchísima gente y muchos de nuestros compañeros que eran los empollones o los que la liaban y al final el que ha tenido éxito, pues no ha sido el empollón, eso lo sabemos todos. De hecho, ya se demuestra que la inteligencia emocional es la inteligencia que más produce éxito en la vida, entendida como éxito no solo el éxito a nivel de un dinero que consigues o que tienes cada mes, no hace falta ser millonario para el éxito, sino también bienestar social y también relaciones familiares, personales estables, ¿no? Sanas. Entonces, bueno, eso es más que evidente. Sí que es cierto que aquí en España, donde estamos viviendo, en estos momentos, sobre todo estos últimos decenios en el que cada vez tenemos menos hijos y ponemos como muchísima atención en nuestros hijos y todo que sea perfecto y le damos la mejor carrera, los mejores estudios, los mejores, antes de decidir qué sistema educativo le voy a meterme 20.000 millones de libros, qué leche le voy a darme 20.000 millones de libros, cuando todo lo leo y bueno, ¿sabes aquello que dices? Ostras, ¿no? A veces los niños están que los dejemos en paz, ¿no? Hay muchos padres que a veces con historias me vienen y digo, ¿sabes qué tienes que hacer? Déjalo en paz, no tienes que hacer nada, déjalo solo, porque es que no hace falta que intervengas. A veces la mejor intervención es la no intervención, ¿no? Pero sí que hay mucha ansiedad en Cristina, ese futuro. ¿puedes repetir esto? Porque creo que esto es uno de los tips más poderosos que podemos recordar en este live. ¿Puedes repetir esa pedazo de frase que acabas de decir? La mejor, no, con los padres que a veces la mejor intervención es la no intervención. No hagas nada, que el niño tirará solo, déjalo en paz, ¿no? Es un poco, casi una receta médica que cada vez tenemos que dar más, sobre todo con la protección, ¿no? Ese padecimiento constante, pesados que somos los padres, todos, yo incluida, ¿eh? Pero sí que un poco tenemos como nos hemos metido en la cabeza de que queremos los mejores hijos del mundo. Y eso genera una ansiedad en los padres y en los hijos brutales, que los niños no lo aguantan porque no tiene sentido. Cuando tendríamos que cambiar el querer los mejores hijos del mundo por querer los mejores hijos para el mundo. Es solo una diferencia mínima del mundo al para el mundo. Y en el momento que yo quiero el mejor hijo para el mundo, me relajo y miro qué necesita el mundo. Y a partir de ahí le digo a mi hijo, mira, el mundo necesita eso, ¿qué quieres hacer para hacerlo mejor? No te preocupes, que eso nos va a conectar con esta esencia humana de, de una tribu sana, de hacer cosas importantes para ayudar a los demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos de cambiar un poco esa mirada y ese enfoque. Buenísimo. Oye, Cristina, uno o dos tips prácticos para educadores, perdón, para educadores, profes que nos estén viendo o familias que quieran llevar la educación a sus casas, dos tips muy prácticos para comenzar con ese entrenamiento, para empezar a crear hábitos y rutinas emocionalmente inteligentes. Mira, yo para un poco inspirar ahora lo que yo veo que necesitamos es algo para el miedo, porque hay muchos niños con miedo, lógico, el miedo es contagioso, con lo cual si hay miedo, pones la tele, los padres tienen, los abuelos tienen miedo, los padres tienen miedo, pues los niños también tienen miedo. Yo ahora me estoy encontrando, lo estoy diciendo mucho, niños con miedo, además el miedo es muy fácil de ver en la cara. Cuando me encuentro un niño con miedo, yo le digo, sabes, tú eres más grande que tus miedos. Este funciona muy bien. El niño de repente brilla, se abren abren los ojos, le brilla la mirada y venga, y se atreve, ¿no? Con las mates o con ese ejercicio difícil de gimnasia o con aquello que le planteas, ¿no? Esa es una. Y luego, con ese miedo también a veces nos hace que haya niños con un poquito de baja autoestima, esas niñas y niños que van siguiendo siempre a los demás. ¿Sabes a qué van siempre detrás? Yo cojo, tengo unos cartelitos, unas etiquetas que si puedo en el Facebook, a ver si me acuerdo de colgarlos, pero los encontráis en Facebook de la Granja Escuela. Bueno, pero en uno de tus libros no podemos encontrar esas pegatinas también, Sí, Cristina. sí, sí, es cierto. ¿En cuál? ¿Qué libro? Palabras de niño tienes... No, en Crecer con Valentía. En este libro Crecer con tengo. valentía. Sí, Vale. Crecer con pues valentía tiene esos stickers y esas sí, pegatinas con esos tienes... mensajes poderosos, esos eh, anclajes para los... Exacto. Entonces yo, por ejemplo, ahora me estoy encontrando bastante entre el miedo y la baja autoestima, pues un poco que hay bastante. Y de hecho, la semana pasada lo hice con una niña, entonces los tengo en mi cajón, yo. Y entonces hay uno que dice, ¿por qué seguir? ¿Cómo es? Eh, ay, ahora se me ha ido. Un poco lo que no me acuerdo el stick, porque lo tengo ahí y se lo doy. Eh, es un poco lo que viene a decir es que si sigues no puedes brillar. Y entonces, pues a esa niña, la semana pasada la vi, entonces lo recorté, cogí y se lo di a la mano. Lo miró
Y entonces, bueno, se da cuenta que cuando yo sigo a alguien, no puedo ser yo, no puedo brillar. Y un poco la valentía supone, pues eso, ser capaz de brillar y ver en qué brillamos cada uno de nosotros. Yo un poco me enfocaría sobre todo a inspirar o decir a un alumno, sobre todo cuando no saca esas notas que los padres esperan de esos, esas notas que siempre no es suficiente con un 7, un 8, un 9, siempre ha de ser un 10, es decirle al orejo, al oído, decirle, oye, no quiero un alumno 10, te prefiero a ti. O no quiero un hijo 10, te prefiero a ti. Ese ayuda mucho por la noche antes de ir a dormir. Buenísimo. Muchos de estos recursos los pueden encontrar en ese libro, ¿verdad? En Crecer con Valentía. Sí, ¿Qué más se puede, qué puede encontrar la gente en ese libro, Cristina? bueno, muchas cosas, porque en este libro hay un montón de hecho, hay un montón de herramientas, es muy práctico, habla de muchísimas historias, ejemplos de historias de niños que han pasado por la granja y de reflexiones de por qué, ¿no? Porque cuando un niño explota ya no y rompe los planes que sus padres le han hecho así milimétricos, perfectos y fantásticos y el niño los revienta, el motivo, ¿no? Hablamos de sobreprotección, hablamos de los miedos, hablamos mucho de crecer con valentía, que es básico para poder brillar, tú, yo, cada uno de nosotros. Necesitamos ser valientes. La valentía siempre ha sido aquello que han necesitado los jóvenes de las sociedades, de todas las tribus, para tirar de la comunidad, de la tribu, ¿no? Necesitamos jóvenes fuertes, valientes y, y atrevidos. Y eso es lo que nosotros hemos de seguir educando para que algún día ellos puedan seguir, ¿no? Tirando de nuestra sociedad. Y si los hacemos, si los protegemos, lo único que vamos a hacer es hacerlos débiles, miedosos y paralizados. Y eso ya está pasando, ¿no? Entonces creo que es súper importante tener muchísima conciencia. El libro es otra mirada, lo que estamos hablando. Esa otra mirada es un libro que dicen que inspira, pues bueno, no sé si inspira o no, pero eso lo tendréis que decir vosotros. Y Cristina, ¿dónde puede saber la gente que pongo en duda que los que estén viendo este live no te conozcan, pero para si cuando esté en YouTube, por si hay alguien que vea el live que no te conozca todavía, ¿dónde pueden encontrar tu trabajo, saber más de ti o las redes sociales? Bueno, en lagranja.top veréis que hay tanto de Madrid, Barcelona, todo lo que hacemos en la granja. Dentro también hay alguna parte mía de la biografía. Luego también tenéis el Facebook de La Granja Escola, que es en Barcelona, o el Facebook y el Insta de La Granja Escola, que es Barcelona, o La Granja Madrid, Facebook, Insta, también que, bueno, que la verdad es que siempre estamos colgando cosas y bueno, cosas que hemos hecho bueno, con diferentes, como lo de Aprendemos Juntos, que ha tenido 600 y pico mil visualizaciones, no sé cuánta gente hay mirando el vídeo, pero bueno, es un poco mucha explicación de lo que estamos viviendo y viendo. También pueden ver entonces en YouTube, Aprendemos Juntos, Cristina Gutiérrez, y Sí, pueden ver esa entrevista sí, que te hicieron, ¿verdad? está muy bien, es muy chula. Aprendemos Juntos, Cristina Gutiérrez de Stone, y bueno, lo veréis enseguida porque salió hace 15 días. Sí, yo estuve viendo trocitos, además, no el título un poco, ¿quién educa a tu hijo? ¿Tu miedo o tú? Me parece que ya con ese Sí. titular, wow, es brutal. Cristina, ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría, si te apetece, compartirnos, yo sé que tú compartes muchas historias inspiradoras de estos niños que han pasado por la granja, ¿te apetece y nos vamos compartiendo una pequeña historia de algún niño, alguna niña que te haya inspirado, de estos niños maravillosos que han pasado por la granja? Pues mira, te hablo de Ana, una niña de 12 años que con baja autoestima. ¿Sabes? Aquellas niñas, era monísima, rubitas, y era monísima, pero bueno, baja autoestima. Estas cosas tienen que ver con el autoconcepto. Y era una niña, pues que si todas iban con las bambas blancas, ella iba con las bambas blancas. Si todos llevaban el lacito rosa, ella con el lacito rosa, ¿no? Hicimos la actividad del Puente de la Comunicación Positiva, que esto fue en la Granja de Barcelona, y algo pasó ese día con ella porque se dio cuenta de cosas, ¿no? Cuando antes de irse le pregunté, Ana, ¿qué te llevas, no? De la granja, es una pregunta que hago a todos los niños. Y ella me dijo, la mejor definición de autoestima del mundo mundial. Me dijo, me llevo que la autoestima es como una botella que hemos de mantener llena para estar bien con nosotros mismos. Y yo me quedé, dije, wow, ¿no? Qué pasada, ¿no? Pero luego la niña me dijo, como todos esos niños que han sufrido, me dijo, y Cristina, cuando me sobre agua de autoestima, entonces le daré a los demás, ¿no? Entonces yo pensé, ostras, ese cuando me sobre, yo recuerdo que pensé, ostras, ¿cuántas veces vamos siempre, bueno, primero buscando la autoestima de que los demás, que tú, Raúl, me la llenes, que el otro me la llene, ¿no? Porque no somos autónomos o autosuficientes para generarnos o no nos han educado
para saber cómo aumentar mi autoestima. Podemos, eso sí, sé cómo multiplicar, dividir y muchas cosas, ¿eh? Ahora, cómo aumentar yo, llenar mi botella de autoestima, eso nadie me lo enseña, ¿no? Es importante eso. Y luego también una cosa que para como madre me llegó bastante es cuando me sobre, daré a los otros. ¿Cuántas veces, cuántas mamás, papás, vamos todo el día dando autoestima a todo el mundo y cuando se acaba la autoestima, no tengo más, sigo dando, ¿no? Y ahí es cuando nuestra botella está vacía. Y cuando mi botella de autoestima está vacía, es muy fácil llegar a casa y gritar. Entonces, y luego encima nos sentimos culpables. Así que os invito a llenar vuestra botella de autoestima y antes de dar a los demás, que haya suficiente para ti. Es muy, muy importante porque si yo no me sé cuidar a mí misma, no podré cuidar a los demás de una manera sana. Buenísimo, Cristina. De hecho, a mí me encanta esa metáfora, ¿no? Que es que cuando vas en el avión, vas a hacer un vuelo, ¿no? La ¿Mm? azafata siempre que te dice Tú que si hubiera primero. algún problema y caen las mascarillas de oxígeno, aunque vayas con niños, tú primero, ¿no? Porque al final solo podemos dar lo que tenemos y si no nos encargamos de cuidar nuestro jardín interior, pues pocas semillas podemos expandir hacia afuera, ¿no? ¿Algo más que te gustaría decir ya para terminar, Cristina? Me ha encantado, se me ha hecho muy corto, pero ya dentro de poco me va a salir ahí el último minuto que Live Instagram nos echa. ¿Algún mensaje con el que te quieras despedir, Cristina? Sí, quiero deciros que a pesar de todo lo que estamos viviendo, que seguro que hay personas que lo estáis pasando francamente mal por pérdidas, por bueno, temas de trabajo, por un montón de cosas, proyectos que a lo mejor se os han ido, recordad siempre que en esos momentos, deciros a vosotros y decir a vuestros hijos, a pesar de todo lo que está pasando, la vida vale la pena vivirla. Buenísimo, Cristina. No se me ocurre un mejor mensaje para acabar. Simplemente darte las gracias. Ha sido para mí un placer tenerte y que hayas accedido a estar conmigo compartiendo tu sabiduría. Y gracias a todas las personas que lo han visto, tanto en directo, que han estado conectados con nosotros, como los que verán el live ya una vez grabado. Un abrazo muy fuerte, Cristina, y me encanta tu labor como jardinera emocional repartiendo semillas. La verdad que es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, un beso a todas Muchas y a gracias. todos. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao a todos. Chao, chao.